Pagos Snap EBT de este mes de julio. Así es, Snap envía los pagos en estas semanas. Prácticamente se estará recibiendo en 25 estados en lo que va del 10 al 16 de julio de este año 2023. Estamos hablando de otra tanda de millones de dólares que está llegando a los estadounidenses de bajos recursos, los cuales van a recibir esta ayuda económica correspondiente del programa de asistencia alimentaria, o también conocido como cupones de alimentos, SNAP EBT. Y junto a esto también vamos a tener una noticia muy interesante, y es que ha aparecido un nuevo cheque de estímulo estatal de $1,300. Veremos quiénes califican y cuándo se estaría enviando este dinero, ya que se cuenta con un presupuesto de unos $1,000 millones. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video, vean toda esta información y de este modo pueden aprovecharlo al máximo. No se olviden que si quieren ver más noticias de este tipo informativo, pues dennos un like y compartan este video para que la información llegue a más manos y de este modo sea mucho más útil. Pues se trata de la siguiente entrega de ayuda alimentaria de SNAP EBT que llega a las manos de los beneficiarios en estos días de julio. Se trata del 10 al 16 de julio, ya que 25 estados van a estar entregando estos beneficios, lo cual significa que las familias de escasos recursos van a tener depositado este dinero en su tarjeta EBT, el cual pueden usar en diferentes tiendas minoristas para comprar alimentos que sean elegibles. Máximo hasta el día 16 de julio ya estarían recibiendo este dinero. Aunque SNAP es un programa al cual es liderado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cada estado se encarga de determinar el presupuesto que tiene para enviar los pagos de SNAP correspondientes, ver los requisitos de elegibilidad y qué cantidad de dinero se otorga a cada persona y cada familia. Las fechas también van a ser variables y esto depende del estado en el cual cada persona viva. Siendo así, los estados que vamos a mencionar a continuación estarán entregando los beneficios a partir del 10 de julio hasta este próximo 16 de julio. El primer estado que traemos es Alabama, el cual está trayendo los beneficios desde el 4 al 23 de julio. Y el pago promedio del hogar es de $183. El siguiente estado es Arizona, que nos entrega los beneficios del 1 al 13 de julio. El pago promedio por miembro del hogar es de $183. El siguiente estado es Arkansas, el cual nos trae los beneficios del 4 al 13 de julio. Y el pago promedio por miembro del hogar es de $170. Carolina del Norte, del 3 al 21 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $181. Delaware, del 2 al 23 de julio, el pago promedio por miembro del hogar es de $175. Florida, del 1 al 28 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $180. Georgia, del 5 al 23 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $188. Indiana, del 5 al 23 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $182. Kentucky, del 1 al 19 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $177. Luisiana, del 1 al 23 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $192. Maine, del 10 al 14 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $168. Maryland, del 4 al 23 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $180. Massachusetts, del 1 al 14 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $188. Michigan, del 3 al 21 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $181. Minnesota, del 4 al 13 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $157. Mississippi, del 4 al 21 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $171. Missouri, del 1 al 22 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $185.
Nuevo México, del 1 al 20 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $182. Ohio, del 2 al 20 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $186. Pensilvania, del 3 al 14 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $182. Tennessee, del 1 al 20 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $185. Texas, del 1 al 28 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $179. Utah, el 5, el 11 y el 15 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $179. Washington, del 1 al 20 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $168. Y por último tenemos a Wisconsin, del 1 al 15 de julio, y el pago promedio por miembro del hogar es de $164. Estos son los estados que van a estar enviando en estos días de julio sus respectivos pagos a sus beneficiarios de cupones para alimentos, o también conocido como SNAP EBT. Ahora traemos este nuevo cheque de estímulo de $1,300. Este dinero en sí proviene de un superávit presupuestario estatal, el cual cuenta de ser $17,500 millones en el estado de Minnesota. Las personas que declaran sus impuestos en Minnesota van a recibir pronto un cheque de estímulo estatal con un máximo de $1,300, el cual, según las autoridades fiscales, comenzará a repartirse para este otoño de este año 2023. Esto se está aprobando gracias a un proyecto de ley de impuestos, el cual se le dio luz verde en el mes de mayo en este mismo año. Se cuenta con un presupuesto, como les mencionamos, de $1,000 millones, el cual será distribuido entre los contribuyentes que hayan enviado su declaración de impuestos del año 2021. Este dinero proviene de este superávit presupuestario que en muchos estados sucede algo similar. Prácticamente es un alivio económico, el cual recibirán la mayoría de los contribuyentes en ese estado. Es decir, no tienen que hacer nada, no deben enviar una solicitud, y aquellos que hayan enviado sus formularios de impuestos del año 2021 y que no tengan ningún adeudo van a recibir su dinero por completo. Sin embargo, hay quienes tendrán que actualizar algunos de sus datos, como ser su dirección postal o su número de cuenta bancaria, para que este dinero pueda llegar a sus bolsillos. Y es que los cheques serán enviados por depósito directo o por cheque en papel a través del correo postal. En el caso de que usted tenga que ser una de esas personas que deben actualizar su información para recibir este cheque de estímulo estatal, los contribuyentes de Minnesota que necesiten actualizar algún dato tienen que ingresar al sitio web oficial taxrebate.mn.gov. Debes estar muy pendiente porque hay una fecha límite para hacerlo. Este se vence el próximo 28 de julio de este año 2023. Si su dirección o su información bancaria ha cambiado desde que usted presentó su declaración de impuestos del año 2021, tendrá que actualizar su información con ellos a través de ese portal web que es seguro antes del 28 de julio. ¿Quiénes pueden calificar a este dinero? Bueno, aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: haber sido residente de Minnesota en el año 2021, haber presentado el formulario M1 del año 2021, que es el impuesto sobre la renta individual de Minnesota, o también el formulario M1PR del año 2021, que es el reembolso de crédito por vivienda familiar, para reembolso de impuestos sobre la propiedad de propietarios e inquilinos. Luego, tener un ingreso bruto ajustado para el año 2021 que haya sido máximo de $75,000 anuales para personas solteras o individuales, o un máximo de $150,000 para los contribuyentes que son casados y presentan su declaración en conjunto. También no debe ser reclamado como un dependiente por otra persona. Las cantidades del cheque de estímulo van a ser variables y estas se van a ajustar de acuerdo a cada caso, pero pueden ir desde los $260 como mínimo hasta los $1,300.